Hola Juan Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, fantástico. Acá con muchas ganas de conocerte un poco más, de saber qué es lo que haces, cómo llegaste a ese software, qué está pasando a nivel internacional en la compañía, cómo estamos trabajando con nuestro plan Semilla Internacional, que son estas personas, para quienes no saben, que entran luego a acabar sus estudios a ese software, eh, a traer, por supuesto, todo su conocimiento y sus ganas de trabajar en construir un mejor futuro a través de ti. Así que, Juan Francisco, cuéntanos un poquito de ti, cómo llegas a ese software, quién es Juan Francisco. Una pregunta muy, muy compleja. Mi nombre es Juan Francisco, yo soy de España, soy español. Nací en Gran Canaria, pero estudié en Londres. De hecho, me gradué recientemente en Física y Filosofía por la Universidad de King's College y ahora empiezo un máster en Quantum Technology, tecnología cuántica en UCL, y con muchas, muchas ganas de empezar. Y también, bueno, hasta hace poco, hasta cosa de un mes, empecé como Junior Analyst de inteligencia artificial en Ace Software. ¿Qué le hace a un físico, filósofo, trabajar en temas cuánticos? ¿Qué es esto de cuántico? Bueno, a ver, ahora mismo está empezando toda una nueva era de ordenadores que emplean una rama de la física, que es la física cuántica. ¿Qué ocurre? Que los ordenadores de hoy en día se rigen por reglas clásicas. Ahora mismo el mundo está dividido en dos tipos de reglas, ¿vale? Reglas clásicas y reglas cuánticas. ¿Qué ocurre? Que cuando a nivel atómico ah, no funciona, no sigue las mismas reglas que a nivel macroscópico. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que estamos aprovechando esas reglas que nos van a dar muchísima más velocidad y por lo tanto ordenadores muchísimo más potentes en un futuro para crear la nueva generación de ordenadores cuánticos que de hecho se aplicará a todas las ramas ahora mismo, desde finanzas, inteligencia artificial, machine learning, va a ser un antes y un después. ¿Y qué es cuántico? O sea, ¿por qué se divide en dos ramas? ¿Qué diferencia hay entre lo cuántico y lo tradicional, como tú lo divides o lo polarizas? ¿Por qué es tan opuesto? Pues, por ejemplo, las órbitas. Vamos a poner un ejemplo de las órbitas. Em, en un planeta, por ejemplo, la Tierra y la Luna orbita, ¿no? Tú puedes point out, puedes decir, oye, ahí está la Luna. ¿Qué ocurre a nivel cuántico? Tienes un núcleo y un electrón orbitando, pero nunca vas a poder decir, oye, ahí está el electrón, porque no es local, ¿vale? Es una onda. De hecho, entre más a nivel más microscópico nos metemos, mayor va a ser esa onda y la onda no es localizable. Tú no puedes decir, aquí hay una onda o aquí está la onda. No, de hecho, eso es una de las grandes cosas que se pueden explotar a nivel cuántico y a nivel computacional cuando creemos los nuevos siguientes ordenadores cuánticos. Eso de entre muchísimas otras cosas que nos da la física cuántica, la verdad. ¿Y esto qué relación tiene con la inteligencia artificial? ¿Cómo la física, lo cuántico y la inteligencia artificial se unen y qué está pasando hoy en día, no solo acá en Ace Software, sino como a nivel mundial entre estas tres eh, esferas que tú manejas y pues que estás indiscutiblemente convergiendo en un momento acá en Ace Software? Eso es una buena pregunta. De hecho, como dije antes, todo lo que va a ser programación clásica, que es lo que se hace hoy en día, va a tener que traspasarse a programación cuántica. Entonces, esa es la relación entre programación. Todo lo que ahora estamos haciendo en inteligencia artificial, en finanzas, machine learning, cualquiera, incluso, sí, química, todo va a llegar a un punto en el que tenemos que pasarlo a programación cuántica. Entonces, va a ser una transformación digital a nivel enorme, ¿vale? Porque va a dar muchas ventajas a la ciberseguridad, por ejemplo. Una vez salgan los primeros ordenadores cuánticos, toda la ciberseguridad a nivel mundial se va a ver afectada, porque los ordenadores cuánticos tardan muchísimo, no te sé decir exactamente, pero muchísimo menos, por ejemplo, en descifrar una contraseña, ¿vale? Por ponerte un ejemplo tonto.
Entonces, eso va a suponer un cambio muy grande y se va a ver la necesidad ahí de cambiarnos, porque si no podemos protegernos contra estos ordenadores cuánticos, tendremos que incorporarlos para poder protegernos. Sin duda, no vamos a poder protegernos con ordenadores clásicos. Entonces, he ahí. Y la relación con la física, pues para crear estos ordenadores cuánticos vas a necesitar saber de física. Yo diría que a la hora de crear tecnología cuántica en general, ya no hablo solo de ordenadores, se van a necesitar tres tipos de personas. Unos que se encarguen de algoritmos, otros que se encarguen del software y otros que se encarguen del hardware. Y en todos ellos vas a necesitar a físicos. ¿Por qué? Porque para poder manejar, para poder crear ese sistema bien cohesionado, vas a necesitar entender muy bien la base matemática, la base de programación y la base a nivel de hardware. Y para eso necesitas nociones de física, necesitas nociones de física cuántica, unas matemáticas muy duras y yo creo que los físicos ahí jugaremos un gran papel. O sea, todo está migrando a un cambio, indiscutiblemente. No, entonces, no solamente va a terminar siendo un cambio, digamos, como que está pasando en los computadores, sino también en las personas que lo terminan desarrollando, ¿no? Sí, claro, todo está relacionado, diría yo. Yo diría que para 2030, de hecho, se estima ya que lleguemos a los primeros ordenadores cuánticos. De hecho, grandes empresas, no solo grandes empresas, hay muchas startups out there que están haciendo un gran trabajo, pero por ejemplo, Google planea crear el primer ordenador cuántico para 2030 de 1000 qubits, si no me equivoco, y eso es, los ordenadores cuánticos que tenemos ahora son bastante, no llegan al nivel, por ejemplo, de tu ordenador o de mi ordenador o de un superordenador todavía. Pero a medida que vamos evolucionando, no solo llegarán, sino que los superarán exponencialmente. Y estos temas de computación cuántica y de estos ordenadores cuánticos que son, pues, como los que estamos hablando, van a facilitar, por ejemplo, procesos como RPA. ¿Cómo empieza a funcionar ya en términos de los procesos o cuál va a ser la ventaja versus los computadores que tenemos ahora en cuanto a la capacidad y lo que nos permitan hacer, digamos, en nuestro día a día o incorporar nuevas tecnologías o nuevas tendencias que supongo serán más fáciles para la inteligencia artificial? Sí, pues, el principal será velocidad. Va a ser ordenadores mucho más veloces y mucho más potentes. Ahora mismo hay problemas que no se pueden resolver, clásicamente. Sin embargo, en plan, teóricamente, los ordenadores cuánticos van a poder resolverlo, porque, por lo que te digo, porque son mucho más veloces y mucho más potentes a la hora de resolver estos tipos de problemas. Entonces, llegaremos a un punto en el que podamos resolver lo que tenemos ahora y más. En plan, miraremos atrás y diremos, estos problemas eran tonterías en comparación con los que nos encontraremos ahora una vez lo resolvamos, creo yo. Y esto entonces, se me viene ahora la pregunta a la cabeza y es, ¿cómo empieza a jugar el tema de la ciberseguridad? Si en este momento no, la ciberseguridad y lo que tenemos, digamos, es medianamente suficiente, medianamente porque por supuesto hay un montón de fraudes y de ataques cibernáuticos, ¿qué va a pasar cuando los computadores tengan una mayor capacidad, una mayor facilidad de acceder, como decías al principio, por ejemplo, a nuestras cuentas o nuestras contraseñas? Pues mira, un ejemplo, yo no sé mucho de criptografía, tengo nociones muy básicas, pero a la hora de descifrar, por ejemplo, una contraseña, ¿qué va a hacer un ordenador clásico? Pues te va a hacer, pues, intentar varias combinaciones, ¿no? Hasta que dé con la contraseña correcta. Sin embargo, esto va a tardar mucho tiempo y mientras más larga y más compleja sea la contraseña, más va a tardar porque hay mayor número de combinaciones. Lo que ocurre con los ordenadores cuánticos es que como van a ser muchísimo más rápidos, te pueden reducir a lo mejor lo que te tardaría un ordenador cuántico. No sabría decirte, vale, estos son estimaciones mías, años, pues a lo mejor te lo puede tardar en segundos, ¿sabes? Por ejemplo, hasta hace poco salió Shor's Algorithm, que, que es uno, no sé exactamente cómo funciona, pero sé que se aplica a la ciberseguridad y dice que una vez saca los ordenadores cuánticos, Shor's algorithm is going to play un rol muy importante a la hora de esto. Entonces, todos nos regimos hoy en día por
cripto, todo está encriptado. Entonces es muy importante que esa encriptación siga ahí. Si vienen los ordenadores cuánticos y en lo que un ordenador clásico te tarda años, te lo hace en segundos, nos presentamos ante un gran problema a nivel mundial. Por eso yo creo que todas las compañías y todos los países están invirtiendo tanto en este tipo de tecnología porque es o lo haces ahora o cuando salga y si no lo has hecho, te vas a ver en un gran problema, por así decirlo. O sea, que temas como el blockchain, por ejemplo, van a estar a tope en estos momentos que se necesiten. Sí, Listo. Y yo quisiera saber un poquito más, como indagar más en el tema ya puntualmente de la inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Qué rol va a empezar a jugar y cómo, no sé si es de un lado o del otro, pero cómo la computación cuántica impulsa la inteligencia o viceversa? Pero cómo entran a jugar ahí un tema y cómo, digamos, se puede democratizar un poco más ese tema de computación cuántica, porque digamos, acá en Hace Software, lo que hacemos con la inteligencia artificial es democratizar la inteligencia, ¿no? Y es poder lograr que más personas y más compañías accedan a estas tendencias de inteligencia artificial, pues para optimizar procesos y reducir tiempos, no para reemplazar jamás a un humano, sino para como aumentar su capacidad humana y dejar las tareas, digamos, tácticas o repetitivas, pues en manos de temas como RPA que lo hacía. Pero en sí. este caso, ¿cómo se impulsan o quién arrastra a quién? ¿Cómo empieza a funcionar eso? ¿Y tú qué crees que viene? Pues yo creo que se en modelos de machine learning, inteligencia artificial muy, muy potentes. ¿Qué ocurre? Mi conocimiento básico de Machine Learning y Artificial Intelligence se trata de como manejar bastantes datos, ¿no? Entre más datos, más características, van a haber más dimensiones, ¿no? Dimensiones de datos. Y al final con estos datos lo que queremos hacer es crear un modelo que se aproxime y que se pueda emplear para automatizar cosas, ¿no? Eso se trata básicamente de inteligencia artificial. ¿Qué ocurre? Que tenemos un límite, no podemos usar todos los datos que queramos porque entre más datos van a haber de nuevo más dimensiones. Entre más dimensiones va a ser computacionalmente más complejo. Por lo tanto, la programación cuántica aquí lo que hará es de nuevo reducir esta complejidad. Entre menos complejo va a ser el problema, antes lo resolverá. Entonces podemos añadir nuevos features, podemos añadir nuevas dimensiones que a lo mejor tenemos que quitar ahora mismo porque no tenemos la capacidad a nivel computacional. Por lo tanto, nos va a poder hacer modelos más precisos, diría yo. Modelos más precisos, por ejemplo, a la hora de, ponte un ejemplo de RPA, a la hora de modelar estos robots que modelan la bolsa, ¿no? Para que compran y venden stocks para ir tal, pues eso tiene muchos features en plan, en terms of volatility, politics, economía, todo. Tienes que considerar muchas cosas para tú poder modelar precisamente cómo va a cambiar ese stock, cuándo comprar y cuándo vender. Por lo tanto, el hecho de que podamos añadir más dimensiones, más características que nos permitan describir este stock o el precio del stock con mayor precisión, nos va a dar mucho mayor potencial y esto se aplica, yo, porque entiendo un poquito de esto, pero se va a aplicar a cualquier campo de la inteligencia artificial, desde robotics hasta cualquier cosa, la verdad. Mejor dicho, el futuro es digital, es tecnología, pero además el futuro es ya. O sea, nos tenemos que empezar a preparar pues para todas estas revoluciones y estos cambios que están pasando. Estamos lejos todavía, diría yo. No sé yo cuándo va a ocurrir esto. Algunos dicen 2030, otros dicen 2050, 2060. Ocurrir va a ocurrir. Y entre antes nos preparemos, pues mejor será. Pero todavía yo no me aseguro, no me arriesgo a decirte que cuándo va a ocurrir o cuándo se espera. Claro, pero la preparación es ya. O sea, lo que hoy es que si no empezamos a capacitar a las personas en eso, a estudiar en eso y a empezar a tener expertos en los temas que vienen a futuro, pues definitivamente no van a funcionar o nos arrasarán.
¿no? Digamos que Esto es como el invierno de la inteligencia artificial en los 90s, no me acuerdo cuándo exactamente, que tenían todas estas teorías de cómo iba a funcionar y cómo iba a mejorar, pero no tenían todavía la tecnología ahí, no estaban los ordenadores muy desarrollados, no podían avanzar, solo tenían una base teórica, pero nada de práctica. Sin embargo, hoy en día la inteligencia artificial está en cada ámbito de, del mundo actual, ya ni siquiera a nivel empresarial, sino a nivel personal también, lo que puede ser Google Maps, WhatsApp, todo esto emplea inteligencia artificial. Y sin embargo, cuando fue el invierno de la inteligencia artificial, la gente pensaba, era como algo muy a lo, no sabemos cuándo va a ocurrir, pero puede ocurrir. Y sin embargo, ahora estamos en ese mismo punto. A lo mejor no estamos en el invierno de la tecnología cuántica, porque todavía se está empezando a desarrollar todo esto, pero sí que es verdad que llegaremos a ese punto y yo creo que lo pasaremos y llegará una época en la que veremos atrás y diremos, ahora todo es cuántico, ahora todo está a nivel cuántico. Espero, vamos, yo espero que sea así. seguramente así va a ser porque realmente hacia allá estamos migrando y pues es algo que no nos podemos hacer los ciegos, digámoslo de esa manera. Definitivamente va a pasar. Así que, bueno, nada, Juan Francisco, yo te doy muchas gracias por este espacio. Eh, de verdad que me alegra y en nombre de todo ese software nos alegra tenerte acá como intern, que hayas entrado a este plan semilla, porque no solamente vas a aprender, sino que nos vas a traer un montón de oportunidades, de innovación y de ideas frescas que van de verdad a ayudar muchísimo a ese software y sobre todo al área pues de inteligencia artificial en todos estos temas que hemos hablado. Muchas gracias por este espacio y por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Me ha encantado la entrevista y encantado de hablar de programación cuántica cuando quiera. Habrá más espacios, seguro que así será. Me alegro.